Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este tiempo que tenemos con relación a la palabra del Señor. Bien, continuamos con este hermoso tema acerca de la oración por Juan Calvino. Como decíamos en la enseñanza pasada, ella es el principal ejercicio de la fe y por ella recibimos cada día los beneficios de Dios. Para hoy, amados hermanos, tenemos las reglas de la oración. Reglas de la oración. Primero, el entendimiento y el corazón. A. Los pensamientos requeridos para hablar con Dios. Sea pues esta la primera ley para orar convenientemente y debidamente, que vayamos preparados con tal disposición y voluntad, cual deben tenerla los que han de hablar con Dios o los que han de acercarse a Dios. Por lo que respecta a nuestra alma tendría efecto si libre de los pensamientos y cuidados de la carne, con los cuales pueden apartarse y estorbarse para ver bien a Dios. No solamente toda ella se entrega a orar, sino además, en cuanto fuese posible, se levanta y sube sobre sí misma. Por lo demás, tampoco exijo yo a un ánimo tan desprendido que no tenga cosa alguna que le acongoje ni le apene, ya que por el contrario es preciso que nuestro fervor para orar se inflame y encienda en nosotros con las angustias y pesares, como lo vemos en los santos siervos de Dios, quienes aseguran que se encontraban entre grandísimos tormentos, cuanto más entre inquietudes. Cuando dicen que desde lo profundo del abismo claman al Señor, como lo cita el Salmo 131. Mas sí creo que es necesario arrojar de nosotros todas las preocupaciones ajenas que pueden desviar nuestra atención hacia otro lado y hacer que descienda del cielo para arrastrarse por encima de sí misma. Quiero decir que no debe llevar ante la presencia divina ninguna de las cosas que nuestra loca y ciega razón suele forjarse, y que no debe encerrarse dentro de su vanidad, sino que ha de elevarse a una pureza digna de Dios, tal como Él lo exige. Seria implicación y concentración del espíritu ante la majestad de Dios. Hay que advertir muy bien dos cosas. En primer lugar, que todo el que se prepara para orar ha de aplicar a este propósito todos sus sentidos y entendimiento, y que no se distraiga, como suele acontecer, con fantasías y pensamientos ligeros, porque no hay cosa más contraria a la reverencia que debemos a Dios que la ligereza que procede de la libertad que nos tomamos para andar divagando, según suele decirse, como moros sin Señor, como si no nos importase Dios. Y tanto más hemos de aplicar todas nuestras fuerzas a esto, cuanto más difícil vemos que es por experiencia, porque no hay nadie tan concentrado en la oración que no sienta cómo penetrar furtivamente en su espíritu numerosas fantasías que interrumpen el hilo de la oración o la detienen con una especie de rodeos. Así pues, hemos de recordar cuán vil e indigna cosa
es cuando nos llama a Dios y nos admite a hablar familiarmente con Él. Abusar de tanta bondad y gentileza, mezclando el cielo con la tierra, lo sagrado con lo profano, de manera que no se pueda tener nuestra atención a Él. Y como si estuviésemos tratando con un hombre cualquiera, interrumpamos la conversación cuando oramos, distrayéndonos con cuanto se nos ocurre. Comprendamos, pues, que solamente se prepara y dispone a orar como es menester a aquel a quien la majestad de Dios toca, para que, desentendiéndose de todo cuidado y afecto terreno, se llegue a Él. Es lo que significa la ceremonia de alzar las manos que usamos al orar, a fin de que los hombres recuerden que están muy lejos de Dios, si no alzan sus sentidos al cielo, como se dice en el Salmo: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Salmo 25:1. Y con mucha frecuencia usa la Escritura expresiones como elevar oración. Isaías 37:4. A fin de que los que desean que Dios los oiga no se entreguen en su miseria. En resumen, cuanto más liberalmente se conduce Dios con nosotros, invitándonos graciosamente a descansar todos nuestros cuidados en su seno, tanto menor excusa tenemos si no hacemos mucho más caso un beneficio tan excelente e incomparable para atraernos así que de ninguna otra cosa, y no ponemos todo nuestro afán y sentidos en orar, lo cual de ningún modo podrá llegar a afecto si nuestro entendimiento no resiste fuerte y firmemente a todos los impedimentos y estorbos que salen al paso, hasta someterlos y ponerlos a sus pies. Sobriedad. No pedir nada que Dios no permita. El segundo punto es que no pidamos a Dios más de lo que Él nos permite, porque aunque su majestad nos manda que le abramos nuestros corazones, Salmo 62:9, 145:8, no por ello permite que indiferentemente demos rienda suelta a nuestros afectos inconsiderados y hasta perversos. Y cuando promete realizar los deseos de los fieles, no extiende su indulgencia y benignidad hasta someterse a sus caprichos. En esto ciertamente se falla corrientemente, porque muchos no solamente se atreven a importunar a Dios con sus desvaríos, sin reverencia ni pudor alguno, y a exponer sin reparo delante de su tribunal cuantos tan preocupados que no sienten escrúpulo alguno en pedir a Dios que cumpla sus deseos, aunque sean tan torpes que se sentirán grandemente abochornados si llegaran a conocimiento de los hombres. Entre los paganos hubo algunos que se mofaron de su atrevimiento y hasta abominaron de él. No obstante, siempre ha reinado este vicio. De ahí que los ambiciosos tomaron a Júpiter por patrono, los avarientos a Mercurio, los ansiosos de la ciencia y la sabiduría a Apolos y Minerva, los belicosos a Marte, los lujuriosos a Venus. También actualmente, según hace poco indiqué, los hombres se toman mayor libertad en sus liticios y apetitos cuando oran, que si estuviesen entre iguales y compañeros hablando de pasatiempos y vanidades. Pero Dios
no consiente que nadie se burle de su bondad y clemencia, sino que reteniendo su derecho de preeminencia, somete nuestros deseos a su voluntad y los reprime como un freno. Por eso debemos observar esta regla de Juan. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14. B. Los efectos del corazón bajo el dominio del espíritu. Mas como nuestras facultades son muy débiles para poder llegar a la perfección, debemos buscar el remedio necesario. De la misma manera que es preciso que el entendimiento se fije en Dios, igualmente es necesario que el afecto del corazón le siga. Pero ambos andan arrastrándose por la tierra, o mejor dicho, aún muy fatigados y desfallecidos, y van del todo descaminados. Por eso Dios, para socorrer hasta nuestra flaqueza, cuando oramos, nos da su Espíritu por maestro, que nos dice lo que es recto y lo que es justo, y modere nuestros afectos. Pues como quiera que nosotros no sabemos ni qué hemos de pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. No que Él literalmente ora y gima, sino que suscita en nuestros corazones una confianza, unos deseos tales y suspiros que las fuerzas naturales no podrán en modo alguno concebir. Y no sin motivo, San Pablo llama gemidos indecibles a los que los fieles dan, guiados por el Espíritu de Dios, porque no ignoran los que de veras tienen práctica de oración, que muchas veces se hallan tan enredados en tales perplejidades y angustias que con gran dificultad hallan cómo comenzar. E incluso cuando se esfuerzan en balbucir algo, se sienten de tal manera embarazados que no saben seguir adelante. De donde se sigue que el don de orar bien es muy singular. Todo esto no lo he dicho para que resignemos en el espíritu la obligación de orar y nosotros nos durmamos en nuestro cuidado y negligencia al que estamos por naturaleza tan inclinados, como algunos que impíamente afirman que debemos esperar hasta que Dios traiga así nuestros entendimientos, que están ocupados en otras cosas, sino más bien para que, disgustados de nuestro descuido y negligencia, esperemos la ayuda y el socorro del Espíritu. Ciertamente, cuando Pablo manda que oremos en espíritu, no deja por ello de exhortarnos a que seamos diligentes y cuidadosos. Primera carta a los Corintios 14:15 y Efesios 6:18, queriendo decir que el Espíritu Santo de tal manera ejercita su potencia cuando nos incita a orar, que no impide ni detiene nuestra diligencia. Y el motivo es que Dios quiere experimentar con cuánta fuerza la fe excita nuestros corazones. Es necesario un vivo sentimiento de nuestra indigencia y de sus remedios. La segunda regla debe ser que cuando oremos sintamos siempre de veras nuestra necesidad y pobreza, y considerando conscientemente que tenemos necesidad de todo lo que pedimos, acompañemos nuestras peticiones de un ardiente afecto, porque son muchos los que murmuran
entre dientes sus oraciones, leyéndolas o recitándolas de memoria como si cumpliesen con Dios. Y aunque confiesan que la oración debe preceder de lo íntimo del corazón, porque sería un gran mal carecer de la asistencia y ayuda de Dios que le piden. Sin embargo, se ve claro que hacen esto como por rutina, ya que entre tanto sus corazones están fríos y sin calor alguno, y no prestan atención a lo que piden. Es verdad que un sentimiento confuso y general de su necesidad los lleva a orar, pero no les urge, como si sintiesen su necesidad en el momento y pidiesen en consecuencia ser aliviados de su miseria. Ahora bien, ¿qué cosa pensamos puede haber más odiosa y detestable a la majestad divina que este fingimiento, cuando el que pide perdón por sus pecados al mismo tiempo está pensando que no es pecador y no piensa que lo es? Evidentemente, con esta ficción abiertamente se burlan de Dios. De hecho, todo el mundo, según poco hace, lo he dicho, está lleno de esta perversidad. Cada cual pide a Dios solamente como por cumplir con Él aquello que ya están seguros de conseguir de otros y de tenerlo ya en la mano como cosa propia. El defecto de otros que voy a exponer parece ser más ligero, pero tampoco se puede tolerar. Consciente en que muchos recitan sus oraciones sin reflexión alguna, la causa de esto es que no se les ha instruido más que en que deben ofrecer a Dios sus sacrificios de esta manera. Es pues necesario que los fieles tengan mucho cuidado de no presentarse jamás delante de la divina majestad para pedir cualquier cosa, a no ser que la deseen de corazón y quieran obtenerla de Él. Y más aún, incluso a aquellas cosas que pedimos solamente para gloria de Dios, y no nos parece a primera vista decir relación con nuestras necesidades. No obstante, es necesario que las pidamos con no menor fervor y vehemencia, como cuando pedimos que con su nombre sea santificado. Debemos, por así decirlo, tener hambre y sed de esa santificación. 7. Siempre es oportuno rogar. Si alguno replicare que no siempre nos vemos oprimidos por una necesidad de idéntica manera, sino unas veces más que otras, admito que es así. Santiago ha notado muy bien esta distinción. ¿Está alguno de vosotros afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. Así pues, el mismo sentido común nos enseña que por ser nosotros tan excesivamente perezosos, según la necesidad, así nos incita Dios a rogarle. Este es el tiempo oportuno de que habla David en el Salmo 32:6, porque, como él en muchos lugares lo enseña, cuando más fuertemente nos oprimen las molestias, las incomodidades, los temores y todos los demás géneros de tentaciones, tanto más libre entramos y tenemos a Dios, como si Él nos llamase personalmente a ello. No obstante, no deja de ser muy cierto lo que dice San Pablo, que en todo tiempo debemos orar. Efesios 6:18 y Primera de Tesalonicenses 5:17. Porque
todo nos sucede a pedir de boca, conforme a nuestros deseos, y nada nos dé más contentamiento. A pesar de ello, no hay un solo momento en el que nuestra miseria no nos incite a orar. Si uno tiene gran abundancia de vino y trigo, no podrá disfrutar de un solo pedazo de pan si la bendición de Dios no continúa sobre él. Ni sus graneros le dispensarán de pedir el pan de cada día. Además, si consideramos cuántos son los peligros que nos amenazan a cada momento, el mismo miedo nos enseñará que no hay instante en que nos tengamos gran necesidad de orar. Esto podemos conocerlo mucho mejor en las necesidades espirituales. ¿Por qué? Cuando tantos pecados de los que nuestra propia conciencia nos acusa y nos permitirá estar ociosos sin pedir humildemente perdón. ¿Cuándo las tentaciones harán treguas con nosotros de suerte que no tengamos necesidad de acogernos a Dios buscando socorro? Además, el deseo de ver el reino de Dios prosperado y su nombre glorificado de manera continua. Que tengamos siempre presente la oportunidad y ocasión de orar. Por eso, no sin causa, tantas veces se nos manda que seamos asiduos en la oración. No hablo aún de la perseverancia, de la cual luego haré mención. Mas la Escritura, al exhortarnos a orar de continuo, condena nuestra negligencia, porque no sentimos hasta qué puntos nos es necesario esta diligencia y cuidado. La verdadera oración exige arrepentimiento. Con esta regla se cierra del todo la puerta a la hipocresía y a todas las astucias y sofismas que los hombres inventan para mentir a Dios. Promete el Señor que estará cerca de todos los que le invocan de verdad, y dice que lo hallarán aquellos que de corazón le buscan. Salmo 145, 18 y Juan 9, 31. No ponen sus ojos en esto los que se sientan tan contentos con su suciedad. Así que la legítima oración requiere penitencia. De ahí aquello tan corriente en las Escrituras que Dios no oye a los malvados, que sus oraciones le son abominables, como también sus sacrificios, porque es justo que hayan cerrado los oídos de Dios, los que cierran sus corazones, y que los que con dureza y obstinación provocan el rigor de Dios, lo sientan inexorable. Dios, por el profeta Isaías, los amenaza de esta manera: cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 1:15. Y por Jeremías, solamente protesté. Oí mi voz, pero no oyeron. Y clamarán a mí, y no los oiré. Jeremías 11, 7 al 8 y verso 11. Porque él considera como muy grave injuria que los impíos, que durante toda su vida manchan su nombre sacrosanto, se gloríen de ser de los tuyos. Por esta causa se queja también Isaías diciendo que los judíos se acercan a él con su boca y con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de él. Isaías 29:13. El Señor no limita esto a las solas oraciones, sino afirma que aborrece todo fingimiento en cualquier parte de su culto
y servicio. A esto se refiere lo que dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Es verdad, como algo más bajo lo traeremos otra vez, que las oraciones de los fieles no se apoyan en su dignidad personal. No obstante, no es superfluo el aviso de Juan: cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:22. Ya que la mala conciencia nos cierra la puerta, de donde se sigue que ni oran bien ni son oídos, más que los que con corazón limpio sirven a Dios. Por tanto, todo el que se dispone a orar, que se arrepienta de sus pecados y se revista de la persona y afecto de un pobre que va de puerta en puerta, lo cual nadie podrá hacer sin penitencia. Bien, concluimos así por hoy, considerando los pensamientos requeridos para hablar con Dios. Hablando también de esa integridad, dedicación, compromiso a la oración, sobriedad, para no pedir nada que Dios no permita, los afectos del corazón bajo el dominio del Espíritu. Y recordemos que es necesario un vivo sentimiento de nuestra indigencia y de sus remedios para estar siempre buscándole. Siempre es oportuno rogar, siempre es el momento, en todo momento, para buscarle. Y una verdadera oración exige arrepentimiento. Bien, dejamos hasta aquí. Si esta enseñanza ha sido de edificación para su vida, siéntase en la libertad de compartirlo con otra persona. Que Dios los bendiga.